Se habla, lógicamente, mucho del gobierno nacional, pero muchas veces nos ocupamos en distintas oportunidades y relacionado con distintas temáticas a la oposición. ¿En qué lugar está la oposición? O sea, por una parte hay un sector que le pide un paro general a Moyano, por otra parte apoyan o no la estatización de YPF. Bien, vamos a conocer dónde está parada la izquierda. Cristian Castillo, gracias por haber venido. Por nada. Bueno, ¿dónde están parados? Por lo pronto el sector de ustedes, ¿no? Y nosotros, las fuerzas que componemos el Frente de Izquierda, entre el PT al que yo pertenezco, el PO Izquierda Socialista, somos una oposición anticapitalista por izquierda al gobierno nacional. No tenemos nada que ver con esa oposición por derecha que expresan Macri y otros sectores, sino que cuestionamos esa duplicidad que hay entre un discurso del gobierno y la realidad de sus prácticas. Un gobierno que dice que defiende los intereses nacionales, pero fue el responsable del vaciamiento petrolero durante todos estos años, que defiende a las mineras, que planteó que iba a ser una cruzada contra la oligarquía agraria y sin embargo las patronales ojeras se siguen llenando los bolsillos como nunca en nuestro país. Y por el contrario, lo que tenemos del otro lado es una precarización laboral que apenas ha caído en estos años de gran crecimiento económico, salarios a los cuales se le intenta poner un techo y que se van cayendo de acuerdo a la inflación, una defensa de las patotas y la burocracia sindical que hace el gobierno. No nos olvidemos que los hombres que hoy tiene Cristina entre la clase trabajadora son los Cavalieri, los Caló, los Gerardo Martínez, los Pignanelli, es decir, dirigentes, los Daer, ¿no? Y menciono el caso de Daer muy particular, porque va a haber una elección muy importante en el gremio de la alimentación, donde la lista de oposición es encabezada por compañeros que son referentes también del Frente de Izquierda, como Javier Hermosilla, la comisión interna de CRAF, que va a enfrentar a Rodolfo Daer, que es un dirigente que gana 70.000 pesos por mes, mientras que un trabajador haciendo horas extras, matándose, puede llegar a 4.500, 5.000 pesos. Entonces, nosotros estamos parados de este lado, ¿no? Del lado del movimiento obrero combativo, del lado de los trabajadores que pelean por sus reclamos, del lado de plantear una verdadera alternativa y un programa anticapitalista y antiimperialista en momentos que hay una gran crisis internacional y donde el gobierno da manotazos aquí y allá para tratar de enfrentar esa situación, y donde tiene una oposición de derecha que no es ninguna alternativa. Nosotros, por el contrario, estamos haciendo un posicionamiento de la izquierda anticapitalista que hoy es un referente ineludible en la Argentina, ¿no? Se puede discutir muchas cosas, pero no que no hay una clara referencia de izquierda anticapitalista. Este mismo 1 de mayo los medios tuvieron que dar cuenta de que el acto más importante realizado fue el que se hizo en Plaza de Mayo, convocado por el Frente de Izquierda. Fueron muy críticos, Cristian, ustedes con YPF. Dijeron que sigue, bueno, está votado casi por la totalidad de los diputados y casi la totalidad de los partidos políticos que componen la Cámara de Diputados. Digo, ¿no? Pero vale analizarlo esto, ¿no? Entonces digo, fueron muy críticos, como que sigue la privatización de YPF desde otro lugar, ¿es así? Nosotros, me parece que es válido señalar dos cosas. Si uno ve la campaña electoral, los únicos que denunciamos en los spots públicos el vaciamiento de YPF fuimos del Frente de Izquierda. Uno de nuestros spots señalaba la acción de Repsol, la complicidad del gobierno nacional en esto, y planteábamos nuestra perspectiva, que era la estatización 100% de YPF, y no solo de YPF, de toda la industria hidrocarburífera. Porque esta semiestatización de YPF, o sea, el control del Estado de solamente el 51% de las acciones, implica que el Estado solo maneja el 17% del total de los recursos en energía hidrocarburífera. Y no entendemos por qué las demás petroleras se tienen que seguir llevando una renta que tendría que estar destinada a satisfacer los intereses de los trabajadores y del conjunto de los sectores populares. Y además que el gobierno lo que ha dicho es que luego de avanzar en la expropiación de la parte de las acciones que tenía Repsol, está buscando la asociación con otras empresas del capital transnacional que no son distintas de Repsol, es decir, Total, British Petroleum, las empresas chinas vinculadas a esta actividad, tienen exactamente la misma lógica que Repsol. Tal es así que en las áreas petroleras y gasíferas concesionadas a otras empresas, la situación fue muy parecida a las áreas concesionadas a Repsol. Es decir, ahí también hubo caída de la producción, ahí también no hubo inversión. Entonces, nosotros estamos denunciando que el gobierno tiene un discurso donde esta medida presuntamente vino a recuperar la soberanía energética, pero que en los hechos no es así. Que acá se le va a sacar los negocios a uno para seguir haciendo negocios con otras empresas multinacionales. Y eso no es lo que desde nuestro punto de vista hay que hacer. Porque además se necesitan recursos para recuperar aquello que Repsol se llevó.
Denunciamos que a Repsol no hay que pagarle un solo peso, obviamente, nos atacamos fuertemente a quienes critican la medida por derecha, ¿no? Macri, Aguad dentro del radicalismo, la propia injerencia del Estado español que denunciamos duramente, ¿no? No creemos que ni Rajoy ni donde hay una suerte de bloque entre el Partido Popular y el PSOE tengan nada que decir sobre el derecho soberano de Argentina de decidir qué hace con un recurso estratégico no renovable. Ahora, eso no quiere decir que nos vamos a emblocar con una medida como la que está tomando el gobierno, que es una cosa en el discurso y otra cosa en los hechos. Nuestro programa es un programa de transformación social integral, donde decimos que si verdaderamente queremos recuperar el autoabastecimiento del petróleo y que eso no sea una carga sobre los hombros de los propios consumidores de este recurso, por ejemplo, en un aumento de los precios del gas y de la nafta, esto tiene que venir de atacar las rentas capitalistas. Ahora, hay una parte de la población muy grande, muy importante, que se ha visto identificada con la idea de recuperar un recurso que habíamos perdido. Obviamente, nosotros somos los primeros en haber denunciado la privatización, mientras este gobierno, que ahora aparece como el campeón de la estatización, insisto, estatización que no es tal, fue responsable primero de la privatización. No hay que olvidarse, los Kirchner apoyaron la privatización del 92, la primera, donde se transformó en sociedad anónima, donde se despidieron decenas de miles de trabajadores petroleros y donde se transformó en sociedad anónima. Y luego apoyaron la entrega a Repsol. Ellos estuvieron de acuerdo, festejaron. Oscar Parrilli, miembro informante de la bancada del PJ del proyecto del 92, es secretario general de la presidencia desde el comienzo de la llegada de Kirchner al gobierno. Es decir, ellos fueron cómplices de esto. Y luego en el gobierno tuvieron la responsabilidad en el vaciamiento de YPF. O el director estatal votó en contra de la remisión de dividendos a la casa matriz que ahora se da con tanto lujo de detalle. No, votó a favor. Entonces, este gobierno vivió de ese negociado, lo metió a Eskenazi sin poner un solo peso, porque Eskenazi paga el precio de las acciones que compra en función de el giro de dividendos adicional que empieza a realizar Repsol YPF. Y ahora, frente al fracaso flagrante de toda esa política, frente a los 10.000 millones de dólares que hay que destinar este año a importación de energía, toma una medida donde plantea un objetivo obviamente legítimo, que es recuperar los recursos hidrocarburíferos, pero que no va en ese sentido. O sea, esta toma a lo sumo le servirá para hacer algún tipo de regulación, pero para seguir asociado a las multinacionales. Cristian, ¿por qué le hicieron un planteamiento a Moyano que convoque un paro general? Bueno, eso en realidad en el acto fue un planteo que hizo el compañero Pollo Sobrero, ¿no? Dentro de los discursos que hubo en el acto del 1 de mayo, donde hablaron muchos referentes del sindicalismo combativo. En realidad fue un planteo más retórico que una exigencia, fue decirle, bueno, Moyano había toda una serie de demandas que cuando estaba alineado en el gobierno no las planteaba, no hacía una denuncia de lo que era la política gubernamental. Ahora, como el gobierno lo quiere correr y quiere poner a alguien más dócil, Moyano dice algunas cosas que son justas, que el impuesto a la ganancia que se cobra sobre el salario es un impuesto al trabajo, cuando el salario justamente no es ganancia, es correcto lo que dice Moyano. Que se ponen techos a las paritarias, eso es correcto. Que hay un alto nivel de precarización laboral, eso es correcto. Ahora Moyano levanta estas demandas legítimas sin luchar por esas demandas legítimas. Por el contrario, los aliados que está buscando Moyano son los gobernadores peronistas que expresan al peronismo conservador. Si uno ve, Moyano distingue, ataca a un sector del gobierno, pero no ataca a otro sector del gobierno. O sea, hay una interna por la sucesión en el kirchnerismo fuerte, porque Cristina en principio no tiene reelección, entonces el sector más alineado con el cristinismo puro, por llamarlo de alguna forma, está viendo cómo trabaja con esa contradicción. Si logra los 2/3 en el 2013 de la Cámara de Diputados y Senadores y entonces puede convocar una reforma constitucional, si no a quién ponen, Vudú, bueno, están ahí en esa interna. Y tratar de quitar a adversarios posibles, Scioli y otros gobernadores peronistas que pretendan ese lugar. En esa interna hay que situar el conflicto de Moyano también con el gobierno. Entonces Moyano está jugando más con un sector de los gobernadores peronistas que está teniendo su propio juego. Por eso lo que tratamos de mostrar es la contradicción entre que Moyano levanta demanda justa, pero que Moyano no está dispuesto a que los trabajadores luchen por esa demanda justa. Por el contrario, frente a los Moyano y frente a aquellos que el gobierno quiere imponer, los Piñanelli, los Caló, etc., nosotros nos identificamos, alentamos y son parte de nuestros partidos y del Frente de Izquierda, los compañeros que representan el llamado sindicalismo de base, los que se apoyan en las asambleas, los que han recuperado comisiones internas de cuerpos delegados, los que han mantenido las fábricas bajo gestión obrera como Cerámica Sanón en Neuquén, los que están desafiando
en las elecciones sindicales a los burócratas y los que han protagonizado algunas de las principales luchas de los trabajadores de estos últimos años. Los que estuvieron en la heroica huelga de Kraft en el 2009, en la pelea de los ferroviarios por el pase a planta permanente. No nos olvidemos que esa pelea donde más de 4.000 trabajadores dejaron de ser tercerizados para empezar a cobrar como un ferroviario, que era lo que correspondía, una gran denuncia hecha desde la izquierda, costó la vida de Mariano Ferreira, pero se demostró la justeza de nuestra denuncia, ¿no? Ellos primero decían, no hay negociado acá de Pedraza con la UDOFE, la entidad que controla el ferrocarril Roca, acá no pasa nada. Y después de esa gran lucha tuvieron que aceptar que nuestra denuncia era correcta y pasar a planta permanente a todos los trabajadores. Entonces, entre los ferroviarios, los trabajadores de la alimentación, los gráficos, metalúrgicos, del ESMATA, ceramistas, se está gestando un nuevo activismo obrero, identificado con la izquierda, que son compañeros luchadores, que están en su lugar de trabajo, no que son burócratas atornillados en sillones. No sé si es muy conocido el dato que en promedio un secretario general de un sindicato está 28,7 años en Argentina. 28,7 años. 28, casi 29 años. Casi 29 años. Es decir, comparemos esto, contrastémoslo con los nuevos delegados de base, que están en su lugar de laburo, van todos los días a la fábrica, ganan lo mismo que un trabajador. Me dejaste pensando, o sea, tomando a todos. Tomando a todos, el promedio general. Algunos están un poquito más, algunos están un poco menos, pero el promedio casi 29 años. Y son dirigentes que no ganan lo mismo que un trabajador. Yo daba el ejemplo de Dar, 70.000 pesos lo declarado que cobra Dar. Después por abajo los sobres que le vendrán, no sabemos. Incluso han estipulado una cláusula en la mayoría de los convenios colectivos que es muy perversa, que es lo que se llama la contribución solidaria. Que a uno le descuentan para el sindicato sin estar afiliado al sindicato. Esto a priori uno diría, bueno, es para fortalecer las organizaciones sindicales. No. El papel que tiene esa supuesta contribución solidaria es hacer que los propios dirigentes burocráticos no quieren tener afiliados, porque ya tienen el descuento y la plata. Entonces complotan con las patronales para no tener afiliados ni delegados en las propias empresas porque ellos recaudan por otro lado. Fíjese qué perversidad que tiene esto. Y eso explica que en muchos lugares se ha perdido la tradición de tener los delegados, las comisiones internas, que son para los trabajadores una autodefensa elemental cuando esos dirigentes responden a los mandatos de las bases. Me quedé pensando un poco en los 29 años al frente de un sindicato. Y es para pensar, es un dato importante. Y un dato para enfrentar a la burocracia, una razón más, y para apoyar las listas opositores antiburocráticas en los sindicatos. Gracias, Cristian Castillo. Por nada. Pau.